Por eras, Egipto ha sido como un enorme cofre del tesoro lleno de maravillas antiguas esperando a ser descubiertas, donde la historia se mezcla adecuadamente con el presente. Cada grano de arena aquí susurra la posibilidad de descubrir algo notable, pero lo que estos exploradores encontraron fue más allá de la imaginación de cualquiera. Tropezaron con una tumba perteneciente a una reina que vivió hace 800.000 años. Una reina cuya historia estaba envuelta en misterio, su identidad perdida a lo largo del tiempo. ¿Quién era esta reina? ¿Qué secretos guarda su antigua tumba? Únete a nosotros mientras desentrañamos el increíble descubrimiento hecho por científicos en Egipto. Pero antes de comenzar, ya dale like al video y suscríbete al canal. El 25 de enero de 2011, las calles de El Cairo explotaron con manifestantes exigiendo el fin del régimen de 30 años del presidente Hosni Mubarak. En medio del caos y la atención global centrada en la turbulencia arriba, un descubrimiento notable se estaba desarrollando silenciosamente justo debajo de la superficie. En las profundidades de los antiguos túneles polvorientos del Valle de los Reyes, un equipo de arqueólogos liderado por Susanne Bickel de la Universidad de Basilea, en Suiza, estaba a punto de descubrir uno de los hallazgos arqueológicos más significativos del siglo. El equipo había tropezado con la parte superior de una gran piedra redonda en el extremo este del valle. Inicialmente pensaron que podría ser solo la parte superior de un pozo abandonado. Sin embargo, la piedra formaba parte de algo mucho más extraordinario. Los arqueólogos habían descubierto la entrada a una tumba previamente desconocida, más tarde identificada como KU-64. Este fue un gran descubrimiento, ya que el Valle de los Reyes, un lugar de enterramiento real para faraones y nobles, no había visto un hallazgo tan significativo en décadas. Antes de que pudieran explorar más, tuvieron que navegar por las rigurosas regulaciones de Egipto para descubrimientos arqueológicos. Cubrieron cuidadosamente la piedra con una puerta de hierro cerrada, informaron a las autoridades egipcias y solicitaron los permisos necesarios para continuar la excavación. Un año después de recibir la autorización para cavar, Bickel regresó al sitio remoto, esta vez con un equipo robusto de unas 2 docenas de especialistas y trabajadores. Entre ellos estaban Elena Pauline Groth, una distinguida directora de campo de la Universidad de Basilea, y el inspector egipcio Ali Reza, trabajadores locales cuyas familias vivían en la zona desde hace generaciones, también se unieron al equipo. La atmósfera estaba llena de expectativa mientras se preparaban para la meticulosa tarea que los aguardaba. Cada miembro del equipo se turnaba para acostarse en el suelo, presionando la cabeza contra la pared fría del pozo y alcanzando a través de un pequeño agujero al lado de la piedra de cierre para tomar fotografías. Las imágenes que capturaron eran nada menos que sorprendentes, revelando la presencia inconfundible de una tumba antigua. Esta tumba, intacta durante milenios, guardaba secretos de una era perdida hace mucho tiempo. Entre los escombros dentro de la tumba reposaba un ataúd negro polvoriento, un hallazgo notable. Estaba cuidadosamente tallado en madera de sicomoro y adornado con grandes símbolos amarillos vibrantes que se destacaban de manera audaz en sus lados y parte superior. La artesanía era maravillosa, y Bickel, que había visto innumerables artefactos egipcios en su carrera, declaró que nunca había encontrado un ataúd en condición tan extraordinaria. El equipo también descubrió fragmentos de cerámica hechos de barro del Nilo y pedazos de yeso, materiales comúnmente usados por los antiguos egipcios para sellar entradas de tumbas. Estos hallazgos, combinados con la datación de sitios cercanos, indicaban que la tumba probablemente tenía más de 3.000 años, remontándose al período del Nuevo Reino, una época en que faraones como Ramsés II y Tutankamón gobernaban Egipto. Los símbolos revelaron que la tumba pertenecía a una mujer llamada Nehmes Bastet. Los especialistas en historia del antiguo Egipto, conocidos como egiptólogos, creen que ella era una dama de alta posición asociada al templo de Amón. Nehmes Bastet vivió en una época en que Egipto era un centro de actividad cultural y religiosa, haciendo que su lugar de sepultamiento fuera particularmente cautivador. Durante años, la gente decía que no había nada más por descubrir en el Valle de los Reyes.
Esta creencia se remonta a la época en que comenzaron a excavar allí. Giovanni Belzoni, un anticuario de Venecia, pensó que había descubierto la última de las tumbas en el valle durante su expedición en 1817. Cerca de un siglo después, otro excavador llamado Theodore Davis también creía que había terminado de explorar el valle poco antes de que se descubriera la famosa tumba de Tutankamón. El Valle de los Reyes ha sido, durante mucho tiempo, una colección de tesoros de maravillas antiguas. Durante el período del Nuevo Reino, sirvió como lugar de enterramiento para faraones y nobles poderosos del siglo XVI al XI a.C. Cada tumba cuenta una historia del individuo sepultado y de la sociedad que la construyó. Estas tumbas a menudo están decoradas con pinturas murales detalladas e inscripciones que proporcionan información sobre las creencias religiosas y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Afortunadamente, un número creciente de personas ahora piensa que todavía hay muchos tesoros escondidos, esperando ser encontrados en el Valle de los Reyes, en el delta del Nilo y en todo Egipto. Las tecnologías modernas, como el radar de penetración en el suelo y el mapeo 3D, han revolucionado la forma en que los arqueólogos buscan y estudian sitios antiguos. Estos avances han llevado al descubrimiento de cámaras y artefactos previamente ocultos, sugiriendo que el valle aún guarda muchos secretos. Descubrimientos como la tumba de Nemes Bastet continúan despertando interés en estos misterios antiguos. Los artefactos encontrados dentro de su tumba, aunque simples, pueden proporcionar información valiosa sobre las prácticas funerarias y la vida cotidiana de la clase alta en el antiguo Egipto. Artículos como cerámicas, joyas y amuletos a menudo tienen significados simbólicos y se creía que protegían y proveían para el fallecido en la vida después de la muerte. Es fascinante ver que incluso una mujer rica de esa época fue sepultada con pertenencias relativamente simples. Bickel observa que el sencillo ataúd de madera de Nemes y las herramientas básicas de sellado contrastan fuertemente con la cerámica, muebles y alimentos lujosos encontrados en tumbas más antiguas. Aunque su ataúd de madera era bastante caro, no poseía los complejos ataúdes internos vistos en otros enterramientos similares. ¿Podría este ser el lugar de descanso de una reina increíblemente antigua? El descubrimiento del ataúd de Nemes Bastet causó un gran revuelo entre los egiptólogos. A diferencia de los elaborados sarcófagos de oro y con incrustaciones de joyas de faraones bien conocidos como Tutankamón, el enterramiento de Nemes sugiere un estatus social diferente, o posiblemente una época aún más antigua. Los ataúdes de madera eran típicamente usados para aquellos que no podían pagar por piedra, pero la artesanía indica que ella aún era una figura importante. Después de reforzar el ataúd y asegurar la momia, el equipo de Bickel la transportó a través del Nilo hasta Luxor. Allí, una investigación minuciosa está actualmente en marcha para descubrir la verdadera identidad de esta mujer misteriosa. Técnicas avanzadas de imagen, incluyendo tomografías y reconstrucciones 3D, están siendo utilizadas para estudiar la momia sin dañarla. El análisis de ADN puede proporcionar pistas sobre su linaje, potencialmente vinculándola a familias reales conocidas o revelando conexiones previamente desconocidas. Con información significativa sobre los controvertidos descubrimientos del antiguo Egipto, las personas frecuentemente descubren que las tumbas más simples con ataúdes de madera terminan siendo las más antiguas. Además, sus símbolos son frecuentemente más maravillosos en detalles. Algunos especialistas creen que los periodos anteriores se enfocaban más en la calidad de las descripciones que en el exceso de bienes funerarios. ¿Podría esta ser la tumba de un sepultamiento original, con los signos simples falsamente reclamando la identidad del ocupante, para ocultar los verdaderos orígenes antiguos de la tumba? Algunos científicos sugieren que las antigüedades egipcias pueden estar ocultando una verdad sagrada. Creen que los egipcios simplemente copiaron a los constructores originales de las pirámides, asumiendo sus estructuras después de ya estar construidas. Años después, las personas continúan descubriendo evidencias fascinantes que apoyan estas afirmaciones de varias maneras. En 1995, se hizo un descubrimiento notable bajo Giza por un equipo liderado por Kent Weeks,
Desenterraron más de 100 cámaras subterráneas, arrojando nueva luz sobre el antiguo sitio. Algunos investigadores alternativos proponen que la historia del antiguo Egipto puede ser completamente diferente de la narrativa oficial. Según estos investigadores, los habitantes del imperio faraónico no fueron los constructores originales de las pirámides. En su lugar, creen que los egipcios simplemente copiaron las grandiosas estructuras creadas por una civilización anterior desconocida. Pero, ¿cuán creíbles son estas afirmaciones? ¿Hay alguna evidencia sustancial para apoyarlas? Los partidarios de esta teoría frecuentemente apuntan a los significativos patrones de erosión encontrados en las pirámides y, más notablemente, en la Esfinge. Argumentan que la intensa lluvia que causó estas marcas de erosión sugiere que el guardián de piedra es mucho más antiguo de lo que los expertos convencionales creen. Estudios detallados de los patrones de lluvia en el pasado indican que la erosión no coincide con el periodo asumido en que las pirámides y la Esfinge fueron construidas. Notablemente, algunos teóricos sugieren que estas estructuras pueden tener hasta 800.000 años. Sin embargo, esta idea presenta un gran desafío. El entendimiento actual indica que los Homo sapiens existen desde hace solo unos 300.000 años, lo que hace aparentemente imposible que humanos hayan construido estos monumentos en un tiempo tan antiguo. Si estas afirmaciones contienen alguna verdad, cambiarían radicalmente el entendimiento de la historia humana y de las civilizaciones antiguas. La posibilidad de que una sociedad avanzada anterior a la historia humana conocida pudiera haber existido es tanto emocionante como desconcertante, invitando a las personas a repensar los orígenes de algunas de las estructuras más icónicas del mundo. Lo que es notable es que estas cámaras muestran evidencia de múltiples eventos de inundación repentina, involucrando agua del mar a lo largo del tiempo, sugiriendo una historia compleja que las personas apenas están comenzando a entender. Lo que añade al misterio es la ausencia de registros escritos detallando la construcción de estos monumentos. A pesar de los extensos jeroglíficos encontrados en el antiguo Egipto, no hay mención de cómo se construyeron las pirámides o la Esfinge. Esta interesante brecha en los registros históricos despierta curiosidad. Sorprendentemente, no se han compartido más detalles sobre un hallazgo tan significativo, dejando a las personas preguntándose sobre las implicaciones de este descubrimiento. ¿Podría ser una revelación revolucionaria pero controvertida? Explorando Kulab, un sitio que había sido ampliamente investigado, más allá de su enorme muro antiguo que rodea la entrada, la ubicación de Kulab en la cima de una colina naturalmente formada desafía las suposiciones anteriores hechas por la Academia. Este sitio posee capas de historia esperando ser descubiertas, potencialmente remodelando el entendimiento del pasado. Al explorar este sitio, la construcción del muro reveló una monumental hazaña de trabajo humano y de ingeniería. Sin embargo, lo que estaba más allá de esta formidable barrera superaba la mera formación natural. Se descubrió que el área detrás de la fortaleza había sido intencionalmente rellenada con tierra, formando un plató. Esta revelación desafió las creencias de larga data de los expertos, quienes habían ignorado la posibilidad de intervención humana en su formación. Además, el plató no era solo una ocurrencia aleatoria, sino una creación deliberada. Geólogos, académicos y arqueólogos habían previamente pasado por alto los signos de actividad humana deliberada en la formación del paisaje. Lo que quedó aparente fue no solo la meticulosa creación del plató para soportar la fortaleza, sino también el ingenioso diseño de sus entradas. Estos caminos demostraron la notable inteligencia de los constructores, permitiendo el acceso al sitio. Sin embargo, a medida que los invasores intentaban penetrar la fortaleza, enfrentaban no solo el desafío de pasajes estrechos, sino también vulnerabilidades estratégicas. Además, las entradas no eran meras aberturas, sino caminos intrincadamente diseñados. Algunas eran lo suficientemente amplias como para engañar a los invasores, dándoles una falsa sensación de seguridad, solo para estrecharse gradualmente,
exponiéndolos a ataques desde arriba y desde ambos lados, a medida que avanzaban hacia la mansión propiamente dicha. Este diseño estratégico hacía la infiltración más fácil, pero más posible para grupos más grandes. En las profundidades de un complejo sistema de cavernas en el sitio, accesible solo después de descender impresionantes 800 metros bajo tierra, se encuentra una cámara de enterramiento escondida. Esta cámara no era solo un lugar de descanso, sino que fue cuidadosamente diseñada para asegurar la preservación de los restos mortales de estos individuos por siglos. Además, su construcción estaba destinada a frustrar saqueadores de tumbas que destruyeron innumerables sitios de enterramiento a lo largo de la historia en varias culturas. Entre los tesoros desenterrados se encuentran ídolos de madera adornados con tallados detallados y tratados con técnicas avanzadas de preservación perdidas en el tiempo. Estos artefactos desafiaron los estragos del tiempo y del clima, ofreciendo pistas tentadoras sobre las habilidades avanzadas de los habitantes antiguos. Sin embargo, lo que diferencia este descubrimiento son las momias encontradas dentro de la cámara. Diferente a todo lo visto antes, estas momias están notablemente intactas, con características faciales intrincadas y ropa bien preservada, sugiriendo una cultura sofisticada. Su presencia desafía las teorías existentes sobre los creadores del sitio y promete desentrañar uno de los mayores misterios de la arqueología. Afortunadamente, a pesar del saqueo generalizado de tumbas antiguas a lo largo de los años, esta cámara de enterramiento permaneció oculta e intacta hasta ahora, manteniendo el potencial de reescribir los libros de historia. Aunque las momias estaban ausentes, el arqueólogo Warren Church permaneció determinado a desentrañar los secretos de los Pihuas. Durante casi 2 décadas se dedicó a su trabajo, impulsado por el misterio en torno al sitio. Los Pihuas, una maravilla de la ingeniería antigua, permaneció como una fortaleza contra el tiempo. Su construcción reflejaba un tremendo esfuerzo e ingenio. Los pueblos de la nube, o Chachapoya, como eran llamados por los incas, habitaban estas ruinas que salpican el paisaje del Perú. A pesar de los desafíos, prosperaron hasta la llegada de los españoles, pero su caída fue acelerada por la introducción de la viruela. Lo que hace a los pueblos de la nube fascinantes no es solo su resiliencia, sino también sus expresiones culturales. No dejaron registros escritos, pero adornaron su entorno con intrincados tallados en piedra ilustrando orquídeas, mariposas y jaguares, ofreciendo vislumbres de sus creencias y entorno. Los descubrimientos de Church iban más allá de la superficie. Desenterró evidencias de la habilidad agrícola de los Chachapoya, esculpiendo terrazas en laderas empinadas para la agricultura, mostrando su adaptación al entorno. En un notable hallazgo dentro de la cámara de enterramiento del sitio, Church desenterró momias que revelaban detalles sorprendentes. Contrariamente a las expectativas, estas momias tenían características europeas, piel clara y cabello rubio. Este hallazgo planteó preguntas sobre los orígenes y las interacciones de los pueblos antiguos en diferentes continentes, sugiriendo posibles conexiones transoceánicas. Church describió estas momias como algunos de los artefactos más cautivadores del pasado que había encontrado. ¿Podrían estas antiguas momias ser los arquitectos originales de este deslumbrante sitio o eran recién llegados, como los incas, que se establecieron aquí más tarde? ¿Cómo llegaron a las colinas peruanas y se convirtieron en guardianes de este notable lugar? Sigue siendo uno de los acertijos interesantes de la historia. Todavía dispersas por el globo, momias con características similares a las europeas han sido desenterradas. Esto sugiere tantalizadoramente la existencia de una gran civilización, como los legendarios atlantes, compartiendo su sabiduría mundialmente antes de algún evento explosivo. Independientemente de sus orígenes, la investigación llevada a cabo por Church es verdaderamente loable, y estos descubrimientos son infinitamente fascinantes. En el año 1835, en medio de los campos de Kent, Reino Unido, un trabajador común estaba realizando su trabajo diario cuando su pala golpeó el suelo en el lugar exacto, revelando algo extraordinario. Cuando su pala hizo contacto con la tierra, parecía desaparecer en el suelo,
exponiendo una puerta oculta a un reino subterráneo, desconocido para el mundo de la superficie. El trabajador pronto se dio cuenta de que había tropezado con la entrada a una red de cuevas misteriosas bajo la superficie de la Tierra, invisibles desde arriba. La noticia de este descubrimiento asombroso se extendió rápidamente como fuego, despertando la curiosidad en todos los que oían hablar de ella. Ansioso por desentrañar los secretos escondidos abajo, un profesor local valientemente voluntarió a su hijo, Joshua, para embarcarse en una audaz jornada en las profundidades. Describió una visión hipnotizante. Intrincadas runas talladas en piedras y adornadas con millones de conchas meticulosamente arregladas, formando un mosaico impresionante. Inicialmente recibida con escepticismo, sus afirmaciones fueron dudadas por muchos. Sin embargo, cuando se amplió la entrada, permitiendo que los espectadores curiosos vieran el espectáculo con sus propios ojos, su escepticismo se transformó en admiración al contemplar la deslumbrante belleza de la cámara adornada con conchas. Hoy, esta maravilla es conocida como la Gruta de las Conchas de Margate. Sin embargo, a pesar de su fama, el enigma en torno a sus orígenes y propósito persiste, cubriendo casi todas las superficies, desde paredes hasta techos. El mosaico se extiende por aproximadamente 190 metros y está compuesto por unas 4.600.000 conchas. Estas conchas, cuidadosamente seleccionadas por su color y forma, crean una ambientación de otro mundo dentro de la gruta. Estudiosos han propuesto numerosas teorías para desentrañar el misterio de su creación. Algunos especulan que fue un proyecto caprichoso de un individuo rico durante los siglos XVIII o XIX, mientras que otros sugieren que es un relicario prehistórico, posiblemente sirviendo como un calendario astronómico o teniendo lazos con los secretos caballeros templarios. Lo que añade al interés es la ausencia de datación científica. A pesar de su fama, la Gruta de las Conchas de Margate permanece intacta por el análisis científico moderno, dejando su edad y propósito envueltos en misterio. Esta ausencia de evidencias concretas solo añade a su misterio, invitando a más especulación y asombro. Explorando más a fondo el mosaico en sí, se revela una fascinante variedad de tipos de conchas, mientras que las conchas locales, como mejillones, berberechos, lapas, vieiras y ostras, dominan la obra de arte. Es el flatwinkle que forma la mayor parte del relleno de fondo entre los diseños intrincados. La prevalencia de esta concha particular sugiere una elección deliberada, tal vez indicando un significado simbólico o práctico en su uso dentro del mosaico. Sin embargo, esta concha es un hallazgo extremadamente raro, casi no vista en las áreas locales. Probablemente fue llevada por corrientes oceánicas, apareciendo en playas ubicadas al oeste de Southampton. La Gruta de Conchas, aunque deslumbrante, permanece relativamente oscura en la conciencia pública. Se necesita más investigación científica para desbloquear los secretos detrás de su notable construcción. Situado dentro de un país sin litoral en el sudeste asiático, está uno de los sitios arqueológicos más misteriosos conocidos por la humanidad. A lo largo de los años, los investigadores han examinado numerosos archivos de periódicos, tamizado historias orales e incluso recuperado restos robados de una antigua especie humana, creída ser mucho más grande que los humanos modernos. Además, en varias partes del mundo hay hallazgos intrigantes de artefactos gigantes antiguos. Estos artefactos incluyen herramientas, utensilios y estructuras macizas que parecen impracticables para personas de nuestra estatura hoy, sugiriendo la existencia de una raza de seres mucho más grandes que nosotros, con capacidades más allá de nuestra comprensión. Añadiendo al misterio, nuestro sitio arqueológico en cuestión en Laos es una pieza convincente de evidencia, posiblemente dejada por esta antigua raza de gigantes. Uno de los misterios más intrigantes del antiguo sitio conocido como la Llanura de los Jarras gira en torno a la enigmática figura llamada Hombre Rana. Esta vasta área situada en Laos está dispersa con miles de enormes jarras de piedra, cada una tallada a una escala tan grandiosa que parecen impracticables para cualquier uso humano moderno.
La llanura de los Jarras se extiende por el altiplano de Xiankawang y está dividida en varios sitios, con el más grande conteniendo más de 400 jarras. Algunas de estas jarras alcanzan hasta 3 metros de altura y pueden pesar varias toneladas. El propósito original de estas jarras de piedra, situadas en lugares remotos y a menudo accidentados, sigue siendo una cuestión intrigante. ¿Fueron hechas por nuestros lejanos ancestros? Este es un misterio que desconcierta a los estudiosos modernos y puede que nunca sea completamente explicado. Entre las cientos de jarras, todas, excepto una, están completamente desprovistas de decoración. Solo una jarra se destaca, adornada con la imagen de un hombre rana. Esta única jarra añade a la intriga, sugiriendo un posible significado cultural o ritualístico que aún no ha sido comprendido. La imagen del hombre rana podría simbolizar una deidad, una criatura mitológica o un emblema de clan, pero su significado exacto sigue siendo un misterio. Según los estudiosos, estas jarras de piedra datan de la Edad del Hierro, alrededor de 500 a.C., pero algunas evidencias sugieren que podrían ser aún más antiguas. Excavaciones arqueológicas han desenterrado restos humanos, cuentas y cerámicas cerca de algunas jarras, indicando que los sitios pueden haber sido usados para prácticas funerarias. La presencia de huesos y artefactos sugiere rituales y creencias complejas en torno a la muerte y la vida después de la muerte, profundizando aún más el misterio del propósito de las jarras. Las leyendas locales añaden otra capa de fascinación a la llanura de los Jarras. Un mito popular afirma que las jarras fueron creadas por una raza de gigantes que las usaban para preparar y almacenar grandes cantidades de vino de arroz para celebrar una gran victoria en batalla. Otra historia sugiere que las jarras eran usadas para recolectar agua de la monzón para viajeros y comerciantes. La llanura de los Jarras es indudablemente uno de los sitios prehistóricos más significativos en el sudeste asiático, guardando secretos que aún deben ser descubiertos. Este notable sitio indudablemente merece más atención e investigación para desentrañar sus antiguos misterios. ¿Quién creó estas enormes jarras? ¿Por qué fueron hechas en tamaños tan impracticables? ¿De dónde vinieron las piedras y cómo fueron transportadas a sus ubicaciones finales? En lo alto de los altiplanos. ¿Podrían haber sido hechas por una raza de gigantes? ¿Y quién es nuestro misterioso personaje, Hombre Rana? ¿Esta imagen única fue una firma dejada por los creadores originales de estas jarras gigantes? Lamentablemente, tal vez nunca sepamos las respuestas. En Siberia, arqueólogos descubrieron una pulsera que se remonta a un tiempo que la ciencia moderna atribuye a la especie Denisova de humanos primitivos. Esta notable pulsera, confirmada por científicos como teniendo 40.000 años, es la pieza de joyería más antigua jamás encontrada. La pulsera fue desenterrada en un sitio ahora conocido como Cueva Denisova, en la región de Altai, en Siberia, en 2008. Después de un análisis detallado, expertos rusos confirmaron la edad y autenticidad de la pulsera. Intrigantemente, la pulsera está hecha de clorita, una piedra no encontrada cerca de la cueva, indicando que los denisovanos viajaron largas distancias o comerciaron con otros grupos para obtener el material. La artesanía de la pulsera es sorprendente, presentando un orificio perforado hecho con herramientas avanzadas, sugiriendo que los denisovanos poseían una tecnología más sofisticada de lo que se pensaba anteriormente. Los científicos concluyeron que esta pieza intrincada de joyería debe haber sido hecha por los denisovanos, una especie extinta de humanos. Este hallazgo revela que eran mucho más avanzados de lo que jamás imaginamos. La cueva Denisova también produjo otros artefactos, incluyendo un hueso de dedo bien conservado y dientes, que proporcionaron evidencias cruciales de ADN. Estas evidencias ayudaron a los científicos a entender más sobre los denisovanos y su relación con los humanos modernos y los neandertales. Las habilidades avanzadas de los denisovanos en la fabricación de joyas implican que tenían conocimiento de técnicas y herramientas bastante sofisticadas para su época.
La superficie pulida de la pulsera y la precisión del orificio perforado sugieren que desarrollaron una forma de tecnología anteriormente desconocida para la ciencia moderna. Estos descubrimientos desafían nuestro entendimiento de las capacidades humanas prehistóricas e insinúan un mundo prehistórico complejo e interconectado. El análisis más profundo de la pulsera intrincada desenterrada reveló hallazgos desconcertantes, enviando ondas de choque a través de la comunidad académica. Originalmente presunta ser un producto del desgaste natural, el descubrimiento de un orificio cuidadosamente tallado desafió la narrativa predominante. La precisión del orificio sugería no erosión, sino la mano deliberada de un antiguo artesano, empuñando lo que solo puede ser descrito como una herramienta sofisticada de joyería. El Dr. Derek Janko, en su discurso iluminador en las páginas de la revista Novosibirsk, detalló las notables dimensiones de los fragmentos de la pulsera, midiendo 2.7 centímetros de ancho y 0.9 centímetros de grosor. Cada fragmento daba testimonio de la maestría del artesano. Sin embargo, fue la presencia de un orificio perfectamente perforado, de aproximadamente 0.8 centímetros de diámetro, anidado cerca de una fractura, lo que capturó la imaginación de los estudiosos. Después de un análisis meticuloso, los científicos desentrañaron más pistas incrustadas en el artefacto. Las características del orificio perforado sugerían un proceso de fabricación mucho más allá de las capacidades tecnológicas de la época, con la revelación de que la broca giraba a alta velocidad de forma consistente, exhibiendo mínimas fluctuaciones. Los expertos quedaron perplejos. Era un testimonio de la ingeniosidad del antiguo artesanado, sugiriendo el empleo de implementos avanzados adelantados a su tiempo. A medida que los susurros de esta maravilla arqueológica se extendían, la especulación corría desenfrenada en los círculos académicos. El misterio en torno a la identidad del creador de la pulsera encendió un fervoroso debate, dejando incluso a los investigadores más experimentados sin respuestas concretas. El enigma persistió, invitando a aquellos desatados por las limitaciones de la academia convencional a sumergirse en el reino de la especulación y el asombro. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre estos descubrimientos hechos en Egipto? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video.